Cuando pensamos en los barcos de la era de las colonizaciones, solemos imaginar cañonazos, abordajes y batallas entre galeones. Pero la realidad es que, en aquellos monstruos de madera flotando en mitad de océanos inmensos, había enemigos mucho más letales que las balas de mosquete. En alta mar, las enfermedades, los accidentes, los castigos brutales, las supersticiones y hasta el propio barco podían matarte antes de llegar a puerto. Los marineros coloniales vivían al límite, rodeados de peligros constantes y sin garantías de regresar con vida. Hoy te voy a contar las 10 cosas más mortales que acechaban a los marineros en un barco colonial, sin necesidad de disparar un arma, cosas que exterminaron tripulaciones enteras y dejaron flotando embarcaciones malditas a la deriva. Quédate hasta el final, porque la número 1 te va a helar la sangre. Número 10. El escorbuto, la enfermedad de los mares. El enemigo silencioso más temido por cualquier tripulación. El escorbuto era una enfermedad provocada por la falta de vitamina C tras semanas o meses sin frutas ni vegetales frescos. La alimentación en un barco colonial era básica: carne salada, galletas duras infestadas de gorgojos y agua podrida. Los primeros síntomas eran fatiga y encías sangrentadas. Después, las heridas no cerraban, los dientes se caían y los músculos se debilitaban. En sus fases finales, los marineros sufrían hemorragias internas y delirios. Durante los viajes transoceánicos, hasta un 60% de la tripulación podía morir de escorbuto. Era tan común que algunos barcos, al llegar a puerto, solo tenían un puñado de hombres aún en pie. Lo peor es que no sabían su causa. Se creía que era castigo divino resultado de aires corrompidos en las bodegas. Por eso, su simple mención aterraba a las tripulaciones. Número 9. Ahogarse en las maniobras. La maniobra de velas de un galeón colonial era una de las tareas más arriesgadas. Subir al palo mayor a más de 30 metros de altura, bajo tormentas o vientos violentos, con la cubierta tambaleándose, era un infierno. Muchos marineros perdían el equilibrio o eran golpeados por unas cuerdas sueltas y mástiles. Bastaba un traspié para caer desde lo alto y morir al impactar contra la cubierta o las aguas heladas. Lo peor era que si caías al agua, en medio de una tormenta o a millas de la costa, nadie podía rescatarte. No existían botes de salvamento rápidos y saltar a por ti era condenar a otro hombre. Las crónicas cuentan que decenas de hombres desaparecían al día durante tormentas y las supersticiones aseguraban que esos abogados se convertían en espíritus que arrastraban a otros marineros desde el fondo. Número 8. Castigos brutales, paso de quilla y azotes. La disciplina en los barcos coloniales era despiadada. El menor error, insubordinación o robo se pagaba con castigos mortales. Uno de los peores era el paso de quilla. El condenado era atado en una cuerda y arrastrado bajo el casco del barco, de estribor a babor. Los moluscos cortantes pegados a la quilla desgarraban la piel, y si no morías ahogado, las infecciones te mataban en días. Otros castigos incluían 300 azotes con cabo de gato, una cuerda de múltiples puntas con nudos y ganchos. Era tan mortal que muchos no sobrevivían a los latigazos, desangrándose sobre cubierta. Además, estaba la colgada de los pulgares, atados con cuerdas que cortaban la circulación hasta provocar necrosis. Algunos marineros preferían el fusilamiento antes que esos tormentos. Número 7. Caer al sentina, el infierno bajo cubierta. La sentina era la parte más baja del barco, donde se acumulaban los residuos de agua, excrementos, animales muertos y restos orgánicos. El hedor era tan insoportable que pocos bajaban voluntariamente. Sin embargo, en tormentas o combates, marineros podían resbalar y caer dentro accidentalmente. La mezcla de habla pudrida, heces, bilis y barro ocultaban objetos afilados y restos en descomposición. Se documentaron casos de hombres asfixiados por los gases o que, tras salir cubiertos de desechos, murieron de infecciones fulminantes en pocas horas. La superstición decía que la sentina era la morada de los muertos del barco, y si caías allí, jamás regresarías vivo a tierra firme.
Número 6. Tormentas y rayos, la furia del mar. Una tormenta en alta mar era una sentencia de muerte. Las olas podían alcanzar más de 15 metros y los rayos convertían los mástiles en pararrayos naturales. Muchos marineros morían ahogados, aplastados por mástiles caídos o fulminados. Se documentaron episodios de fuego de San Telmo, descargas eléctricas azules en los mástiles, considerados presagio de naufragio. El viento desgarraba velas y lanzaba a los hombres al agua. Los capitanes ordenaban atarse a los mástiles, pero aún así, las tormentas se llevaban a cabo a decenas de marineros por travesía. A veces, la superstición obligaba a arrojar a un sacrificio al mar para calmar a los dioses, un animal o, en ocasiones, un condenado. Número 5. Explosiones en la Santa Bárbara. Uno de los mayores terrores de cualquier barco colonial era la Santa Bárbara, la bodega donde se almacenaba toda la pólvora, balas y mechas para los cañones. Si una chispa llegaba a ese lugar, la embarcación volaba entera en segundos. Las velas y faroles de aceite, sumados al constante movimiento de hombres armados, aumentaba ese riesgo. En combate, los impactos de bala podían hacer estallar los polvorines y las llamas convertían el barco en una trampa mortal. Se documentaron casos donde más de 200 hombres murieron en un instante, sin oportunidad de saltar al agua. En las noches se prohibía fumar en cubierta y portar faroles cerca de la Santa Bárbara. Las supersticiones advertían que si un polvorín se incendiaba sin explicación, era obra de un alma en pena. Muchos barcos volaron sin disparar un solo cañón, solo por un descuido fatal o un acto de sabotaje. Número 4. Infecciones y gangrena. Las heridas eran comunes en alta mar. Cortes con soga, golpes con cabos, quemaduras, fracturas en tormentas, pero lo mortal llegaba después, las infecciones. En ausencia de medicina real, cualquier herida podía gangrenarse en pocas horas. El tratamiento habitual era cauterizar con hierro al rojo o amputar la zona infectada con cuchillos de cocina sin esterilizar. Los cirujanos a bordo no tenían anestesia. Los marineros debían beber ron hasta perder la conciencia antes de ser amputados. Aún así, muchos morían de septicemia, una infección generalizada. La superstición decía que las heridas infectadas eran castigo divino por blasfemar o no respetar rituales en alta mar. Los más devotos se colgaban medallas de santos para protegerse, aunque de poco servía. Número 3. Motines brutales. Las tripulaciones coloniales vivían al límite. Hambre, injusticias y castigos despiadados. Cuando la tensión explotaba, surgía el motín. Los motines eran baños de sangre. Se luchaban con cuchillos, garfios, marlines, piques y hachas. Los oficiales eran asesinados, a menudo apuñalados o degollados mientras dormían. A veces, los cadáveres se colgaban de las cofas como advertencia. El control lo tomaba los cabecillas, que decidían si volver a tierra, convertirse en piratas o entregarse. Si los amotinados eran capturados, se les condenaba a ahorcamiento o paso a quilla. Lo terrorífico era que los motines rara vez terminaban bien. La superstición decía que un barco manchado de motina estaba maldito y acabaría hundido o ardiendo. Muchas veces así fue. Número 2. Ser abandonado en alta mar. El castigo más cruel de todos, ser abandonado en alta mar, ya fuera por motín, crimen o superstición. Se ataba al condenado a un barril o una tabla y se lo arrojaba al océano. Morías lentamente de sed, hambre, quemaduras solares y delirios, rodeado de tiburones. Algunos tripulantes eran condenados así por delitos menores, pero también por supersticiones. Si alguien traía mala suerte, se lo expulsaba. Las bitácoras registran marineros abandonados por soñar con sirenas o ver barcos fantasma. Se creía que dejarlos a bordo traería la desgracia. El abandono era considerado más infame que la horca, y los marineros decían que las almas de los condenados seguían el barco bajo las olas, esperando su venganza. Número 1. Supersticiones malditas. Más letales que las enfermedades o tormentas eran las supersticiones. En los barcos coloniales se creía firmemente que ciertas acciones traían la muerte segura. Silbar encubierto llamaba al diablo, matar a un albatros traía tormentas, cruzar cuchillos auguraba motines, llevar mujeres a bordo era mal augurio.
Si un barco sufría varias desgracias seguidas, se decía que estaba maldito. Entonces, para calmar a los espíritus, se sacrificaba a un animal o incluso se arrojaba a un grumete al mar. La histeria colectiva mató a decenas de inocentes. Hay registros de tripulaciones enteras amotinadas por un mal presagio o barcos quemados para romper una maldición. Era tan real que incluso los capitanes supersticiosos evitaban pronunciar palabras como naufragio, ahogado o muerto en alta mar. Y así, grumetes, entre escorbuto, tormentas, supersticiones y castigos brutales, morían miles de hombres en los barcos coloniales sin que fuera necesario disparar una sola bala. Si te ha gustado este viaje por los horrores reales de la navegación colonial, suscríbete y activa la campanita porque cada semana te traigo batallas olvidadas, leyendas malditas y secretos siniestros de la historia naval. Nos vemos en el próximo viaje al pasado. Buen viento y buena mar.